Damos la bienvenida al abogado Ismael Quintana. Él es un experto en Derecho Constitucional, es profesor universitario. Abogado Quintana, te saludamos. Quisiéramos preguntarle en primer lugar, ¿qué lectura le dejó ese inusual mensaje del presidente de la Corte Constitucional, que tiene que ver, sin embargo, con decisiones vitales relacionadas con estrategias públicas de control de la pandemia? Sí, bueno, buenos días, don Gustavo, un abrazo para usted, un abrazo también a los amigos de Antena 1 allá en la ciudad de Cuenca. Efectivamente, lo que vimos el domingo fue una cuestión, usted lo ha dicho bien, inusual y yo le diría humillante, en el sentido de que el presidente de la Corte Constitucional ha tenido que salir a leerle la Constitución al gobierno para que de una buena vez por todas comprenda cuáles son las atribuciones que tiene el presidente de la República cuando se trata de estados de excepción, así como también cuáles son las competencias de la Corte Constitucional. Y me parece que con esto debe quedar claro, la Corte Constitucional no autoriza, la Corte Constitucional no desautoriza, la Corte Constitucional no impide que el presidente de la República pueda decretar estados de excepción. Bien hace el doctor Hernán Salgado en aclarar que el único que tiene competencia, autorización constitucional para decretar estado de excepción es el presidente de la República. Y para eso no necesita solicitar una gracia, una concesión, un permiso a la Corte. Ahora, a partir de la Constitución de 2008, lo que sí ocurre es que se entrega a la Corte Constitucional entre sus atribuciones la de realizar un control de constitucionalidad de los decretos de estado de excepción que suspendan o limiten derechos fundamentales, como la libertad de tránsito, las libertades de asociación y reunión. La Corte actúa entonces de modo posterior, no de modo previo, como ha creído el gobierno nacional. La Corte actúa de modo posterior a la firma del decreto. Cuando ya las medidas se están aplicando, la Corte controla que ese decreto de estado de excepción cumpla con algunos requisitos tanto formales como materiales para poder seguir ejecutándose, para poder seguir siendo aplicado. Por ejemplo, que el jefe de Estado justifique la proporcionalidad, la necesidad de las medidas extraordinarias adoptadas, que la suspensión o limitación de derechos fundamentales sea de acuerdo a los parámetros que establece la propia Constitución y los lineamientos que la propia Corte ha establecido en sus dictámenes previos. Pero eso es una cosa, y otra cosa es creer que aquí la Corte ha venido a ponerle una cortapisa al jefe del Estado, ni mucho menos. Simplemente la Corte le ha dicho, a ver, yo a usted le he dado unos parámetros en varios dictámenes, usted tiene que seguir esos lineamientos y no vamos a tener ningún problema. Ahora, si el problema es que en el gobierno no hay comprensión lectora o hay incapacidad total, incompetencia absoluta para redactar un simple decreto de estado de excepción, el problema no está en la Corte, mi estimado don Gustavo. El problema está entonces en el equipo jurídico del presidente de la República y eso se está confirmando. El día domingo se anuncia un posible decreto de estado de excepción y estamos miércoles. Más de 72 horas han pasado de ese anuncio que hace el señor Guáttez y hasta ahora no tenemos ninguna resolución por parte del presidente de la República. No hay decreto hasta ahora, no se sabe qué va a pasar. Exactamente, el mensaje del presidente de la Corte justamente deja ese sinsabor, pues siembra dudas en cuanto al nivel de competencia del gobierno de Lenín Moreno para manejar un tema tan delicado que puede llevar o no a tomar medidas extremas como un estado de excepción o un nuevo confinamiento. Sí, efectivamente, cuando se presentan ciertas circunstancias en la vida de una nación que no pueden ser superadas por el régimen constitucional ordinario, los textos constitucionales establecen esta figura del estado de excepción para, a través de la adopción de medidas extraordinarias, de medidas excepcionales, poder superar ciertas contingencias. La pandemia de coronavirus es una contingencia que ha generado en el país, al menos, obviamente a nivel mundial, pero estamos hablando puertas de adentro, ha generado una calamidad pública. Y la calamidad pública es una de las causales que motivan la posibilidad de declarar un estado de excepción. Cuando se declara un estado de excepción, el presidente de la República asume unas atribuciones extraordinarias, transitorias, excepcionales, que en un régimen constitucional ordinario no las tiene, como por ejemplo
la de poder suspender o limitar el ejercicio de derechos fundamentales de los que todos gozamos en una situación de normalidad, pero que en estas condiciones especiales pueden ser restringidas a través de un decreto ejecutivo. Piense usted, por ejemplo, en nuestra libertad de tránsito. Nosotros nos podemos mover libremente en el territorio nacional y fuera de él, pero bajo estas circunstancias, por ejemplo, se adoptan medidas extraordinarias como los toques de queda, como los confinamientos, que significan restricciones a esas libertades. Nosotros nos podemos reunir libremente con nuestros familiares, con nuestros amigos, salir de paseo, reuniones sociales, matrimonios, en fin. Pero en estas circunstancias se pueden esas actividades ver restringidas a través de la suspensión o limitación de los derechos a la asociación o reunión. Ahora, dado el nivel también de, yo le diría, de poca colaboración de la ciudadanía, en esto también nosotros como ciudadanos debemos hacer un examen de autoconciencia y analizar cuál ha sido nuestra conducta para colaborar también con el Estado. Y me parece que a nivel global en nuestro país la conducta ciudadana tampoco está siendo buena. Se están haciendo fiestas clandestinas, en esto se producen aglomeraciones. Entonces, como no hay disciplina ciudadana, hay que tomar medidas duras. Por ejemplo, ¿cuál? Para evitar este tipo de reuniones sociales clandestinas, se puede suspender la inviolabilidad del domicilio, es decir, que la fuerza pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, ingrese a su domicilio sin necesidad de autorización judicial para suspender, para eliminar, para restringir estas reuniones sociales, pero son medidas que se deben tomar mediante... Son temas muy delicados y que tienen múltiples aristas y por eso mismo vale la pena tener por lo menos un nivel básico de confianza en quienes tienen que tomar estas decisiones. No puede suceder prácticamente tirón de orejas que tiene que dar al gobierno el presidente de la Corte Constitucional para que tenga cuidado en la emisión de sus decretos. Y quizás, doctor Quintana, muy buenos días, para que quede un poco claro para la audiencia, en este preciso instante el presidente de la República, el gobierno nacional, puede decretar un estado de excepción. No hay ningún impedimento jurídico, legal, constitucional que le impida. Más bien depende en cómo lo haga, y esto además nos lleva también a clarificar de alguna manera hasta dónde puede llegar el COE nacional con sus disposiciones, hasta dónde pueden llegar los COE cantonales con sus disposiciones y por supuesto los gobiernos autónomos descentralizados. A ver, Rosana, buenos días. Sí, efectivamente hay algunos parámetros, algunas condiciones mínimas que el presidente de la República debe cumplir para que la Corte Constitucional no eche abajo total o parcialmente de modo posterior el decreto de estado de excepción que se pueda llegar a dictar. Y básicamente, ¿cuáles son las condiciones que hay que cumplir? Que le ha dicho la Corte Constitucional reiteradamente durante todo este año de pandemia en el que hemos acudido a la figura del estado de excepción en algunas ocasiones. Primero, actualmente las realidades de cada cantón, de cada parroquia, de cada provincia son diferentes. No todas las provincias, no todos los cantones tienen el mismo nivel de contagio, el mismo nivel de ocupación hospitalaria. Por lo tanto, la Corte le ha dicho, usted tiene que decretar el estado de excepción si es que lo va a hacer de manera focalizada. No cabe entonces, en el caso de calamidad pública por coronavirus, decretar estados de excepción en todo el territorio nacional. Segundo requisito, que además esa decisión de decretar el estado de excepción esté fundamentada en criterios de orden técnico, de orden científico, de orden médico, que le permitan a la Corte Constitucional entender cuál es la justificación y cuál es la fundamentación que le lleva al presidente de la República a tomar esta decisión. Tercer requisito, el más importante para mí, que el presidente de la República, de una buena vez por todas, se deje de andar delegando atribuciones constitucionales que no puede delegar. Y aquí entro con el tema de los famosos COE y básicamente del COE nacional. El COE nacional es una entidad, es un órgano colegiado que no tiene origen legal, no está creado por ley, no está creado en la Constitución, es decir, es un órgano jurídicamente inexistente. A alguien se le ocurrió inventar esta figura del COE nacional y ahora el COE nacional
ha pretendido en estos casos de la pandemia y básicamente en los temas de medidas de restricción, reemplazar inconstitucionalmente al presidente de la República. Este es un tema muy importante, doctor Quintana, y perdone la interrupción. Sí, coméntenos y déjenos claros sobre la institucionalidad del COE, de los COEs deberíamos hablar, pues hay un nacional, hay un zonal, eventualmente se han formado para la zona 6, por ejemplo, hay un cantonal. ¿Cómo está sustentándose la institucionalidad de los COEs? Yo le decía, el COE nacional no tiene origen legal. El COE nacional es un órgano inventado, es un órgano ad hoc, como solemos decir los abogados, y ese es un gran problema. Eso es lo que le ha observado la Corte al presidente. Entonces la Corte le ha dicho, en materia de estado de excepción, el único que toma decisiones, el único que puede imponer medidas restrictivas es usted, señor presidente de la República. No doctor Quintana, nuevamente le interrumpo. Es decir, que el COE podríamos considerarlo nosotros como un grupo de discusión, de debate, un grupo de buena voluntad en el cual sí están algunas autoridades, pero no es una institución que puede o debe tomar ninguna medida, no tiene la autoridad para hacerlo. Efectivamente, podemos estar de acuerdo en que el COE nacional es un órgano colegiado que asesora al presidente de la República, que le puede dar sugerencias, que le puede pasar información. ¿Para qué? Para que el jefe de Estado pueda tomar con mejor fundamento una decisión, por ejemplo, si es que decide decretar o no el estado de excepción. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es pretender, como ha hecho el presidente de la República, delegar al COE nacional la toma de todas las decisiones. El COE nacional no es jurídicamente un órgano de decisión y eso está ratificado hasta la saciedad por los dictámenes de la Corte Constitucional en materia de estado de excepción. Por eso es que la Corte le dice, si usted va a restringir un derecho vía decreto de estado de excepción, usted tome las medidas bajo las cuales ese derecho va a ser suspendido o limitado. No puede pasar entonces, don Gustavo, como ocurrió con el último decreto de Semana Santa, en el que el presidente dice, por ejemplo, toque de queda desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. El COE nacional delimitará vía resolución administrativa las condiciones bajo las cuales esa suspensión o esa limitación se va a llevar a cabo. Eso no puede ocurrir. Todo tiene que aparecer en el decreto. ¿Por qué razón? La Corte lo ha dicho. Los ciudadanos merecemos al menos previsibilidad mínima respecto a cuáles van a ser las reglas que se deben aplicar en el régimen de estado de excepción, para que no ocurra lo que pasó la última vez, pues, que en pleno feriado en Guayaquil se aplicaban unas reglas, en Quito otras, en la ciudad de Cuenca otras. Ese desbarajuste normativo genera caos y el caos a la larga genera mayores aglomeraciones, mayor problema en el manejo de la pandemia. Entonces, este es un requisito que el gobierno tiene que comprender. Por eso es que no se entiende cuál es la razón por la cual el COE nacional sigue sesionando desde el día domingo hasta ahora y no han elevado un informe al presidente de la República y no se toma ninguna decisión. Entonces, sí, efectivamente, aquí hay un problema institucional que usted ha notado. Y bajando a otros niveles de gobierno, como los COEs cantonales, también tenemos problemas, porque como el presidente de la República y el COE nacional prácticamente han dejado de lado el tema del manejo de la pandemia desde el punto de vista jurídico, los gobiernos cantonales se han visto en la obligación de activar los famosos COE, que a diferencia del COE nacional, los COE cantonales sí tienen un basamento normativo en el COTAD, sí lo tienen, y los COEs cantonales han tenido que en algunos casos tomar medidas que deberían ser propias de la declaratoria de un estado de excepción. Por ejemplo, vea usted lo que ocurre en Guayaquil. En Guayaquil y acá en Quito está pasando lo mismo. Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana uno no puede circular con su vehículo dentro de la jurisdicción cantonal. Eso es a la larga una especie de toque de queda solapado. Muchos me dirán, no, porque usted sí puede salir a la calle, puede salir en bicicleta, en patineta, caminando, sí, efectivamente, pero ya implica una restricción a la libertad de tránsito que en todo caso solo puede ser impuesta vía decreto de estado de excepción. Entonces, para evitar todo este desbarajuste, para evitar que los gobiernos cantonales también empiecen a tomar decisiones que van más allá de sus atribuciones constitucionales, es importante entonces que se decrete un buen estado de excepción
para que la Corte luego no le esté observando estas cosas que además resultan hasta obvias. Esto ¿no? saca a la luz otro conflicto de carácter legal que puede darse. Con esto no queremos irnos de ninguna manera en cuanto a la colaboración de la ciudadanía para circular menos, pero aquellas sanciones que estarían emitiéndose por circular entre las 8 de la noche y más adelante podrían estar sujetas a litigios porque se estaría yendo en contra de derechos ciudadanos. A ver, ahí hay una discusión interesante, porque claro, las autoridades cantonales también dirán, bueno, mi competencia constitucional es regular el transporte público urbano y además el uso de la vía pública, así que bien yo puedo, como alcalde del municipio correspondiente, dictar una resolución administrativa y restringir el uso de esos espacios públicos o restringir la movilidad en materia de transporte urbano. Así que en ese sentido hay una discusión, pero naturalmente a estas alturas de la pandemia ya estas medidas empiezan a sonar un poco más allá de lo que debería ser, ¿no? Yo te estoy pretendiendo encerrar en la casa y ojo, yo comparto con usted, no estoy promoviendo el tema de que la gente salga. No es así, no se trata de eso, creo que todos tenemos que colaborar y cuidarnos con normas, más allá. Con normas o sin normas dictadas es lo prudente, lo que debemos hacer. Es una cuestión de autodisciplina, pero yo prefiero que contemos con un régimen uniforme para que en todo el país las reglas sean claras, y eso es lo que le ha pedido la Corte. Por esa razón es que usted ve que la Corte le ha dicho hace 8 meses, y lo ratificaba el doctor Salgado en este video que usted acababa de pasar al inicio de la entrevista, donde el doctor Salgado ratificaba esto de que la Corte le ha exhortado al jefe de Estado hace más de 8 meses a presentar un proyecto de ley para que se resuelva en la Asamblea Nacional este tema ya de modo definitivo. ¿Por qué razón la Corte le dice esto? Porque la pandemia ya dejó de ser un tema pasajero, un tema transitorio. La pandemia es un asunto que no sabemos cuándo se va a ir, desgraciadamente. Entonces, a este tipo de medidas hay que enfrentarlas ya con disposiciones normativas que sean estables, que sean permanentes, para efectos de no estar acudiendo, digamos, en cada momento a la declaratoria de estados de excepción, porque no podemos convertir a la excepcionalidad en la regla general. Y esto es otra cosa que parece... La situación actual lleva incluso a que se emitan ciertos llamados desesperados, lo hemos escuchado desde la Federación Médica Ecuatoriana, desde varios expertos, pero hay cosas que pueden estar dentro de las mejores intenciones, pero unas se pueden hacer, otras no se pueden hacer, pero nos lleva a meditar sobre estas otras facetas de la crisis sanitaria y en estas sugerencias que en algunos casos pueden incluso ser extremas. Uno de los expertos en la COVID-19 que mucho bien ha hecho al país con sus sugerencias y comentarios del doctor Enrique Terán, nos decía ayer que el actual gobierno debería anticipar el cambio de mando o por lo menos integrar ya en el equipo de trabajo del Ministerio de Salud a delegados del nuevo gobierno. Él sugiere que se sigue desperdiciando tiempo precioso y perdiéndose vidas que no deberían perderse. ¿Qué opina sobre esta sugerencia? En varios países del mundo, en distintas circunstancias, han anticipado un cambio de mando. ¿Lo permitiría esto la Constitución ecuatoriana? Don Gustavo, a mí me encantaría darle la razón al doctor. Eso es así. Yo estoy totalmente de acuerdo en ser, desde el punto de vista ciudadanos, solidarios con los trabajadores de la salud, que me parece que a estas alturas de la pandemia ya no dan más, y me parece que esa es una de las principales razones por las cuales el estado de excepción hoy se justifica. El nivel de saturación hospitalaria, la imposibilidad de los médicos y los trabajadores de la salud en general de atender debidamente a los pacientes. Ese es un grave problema. Ahora, pretender que con ese pretexto violemos la Constitución, ahí es donde no vamos a estar de acuerdo. Lamentablemente la Constitución no permite que haya este cambio de mando anticipado, que es lo que ha sugerido el profesional de la salud que ayer ha conversado con ustedes. El presidente de la República debe posesionarse el 24 de mayo, 10 días después de la instalación de la Asamblea Nacional. Nos toca tener un poco de paciencia, y digo nos toca porque yo también estoy inconforme con la manera irresponsable en la que el gobierno está llevando a cabo este manejo de la pandemia. Y ojo, yo en el tema médico no me meto porque esa no es mi área, obviamente, pero sí estoy inconforme con la irresponsabilidad
y el abandono que ha habido en el manejo jurídico de la pandemia, porque este problema es importante. Si se toman buenas decisiones jurídicas acompañadas de buenas decisiones técnicas, la cosa empieza a caminar. Entonces no nos queda más que tener paciencia hasta el 24 de mayo y ver cómo va a manejar el presidente de la República electo la crisis sanitaria, que me parece que es la prioridad uno desde el primer día de gobierno, empezar con el plan de vacunación que ha anunciado. Yo de corazón espero que el presidente de la República cumpla con la oferta de en 100 días 9 millones de personas vacunadas, porque de eso dependen muchos otros factores de nuestro país, la situación económica y toda esa situación. Y habrá que esperar a ver cuál va a ser el equipo técnico que va a rodear al presidente de la República. Dos elementos importantes: su ministro de Salud y el equipo que lo va a asesorar para efectos del manejo de la crisis sanitaria y hospitalaria. Y desde el punto de vista jurídico, también esperaremos ver buenos colaboradores para que no pase lo que le está pasando al presidente de la República actual, al licenciado Moreno, de que sus funcionarios no son capaces de redactarse un decreto de estado de excepción. Entonces, si tenemos eso, vamos a empezar a caminar de mejor manera. Hasta tanto, lamentablemente, nos toca tener paciencia hasta el 24 de mayo. Y ya que estamos hablando de temas constitucionales, dos preguntas puntuales y finales, doctor Quintana. ¿Es posible desaparecer a la CENESID? ¿Es posible derogar la ley de comunicación, como se ha comprometido Guillermo Lasso? ¿Es posible ir a una consulta popular para desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Ofertas de campaña que ha hecho el presidente de la República. El tema de la CENESID, en principio él había anunciado una desaparición del órgano. Yo me acuerdo la noche del 11 de abril, él en medio del festejo de su triunfo electoral anuncia esto, y bueno, pasaron los días y parece que la cuestión va cambiando, ya se ha retractado y me parece que está bien que aclare la situación, porque la eliminación de este órgano no es tan sencilla como se creería. La CENESID es un órgano que además tiene origen constitucional, artículo 353, número 1 de la Constitución. No es solo un tema de que es un órgano creado por la ley, así que para eliminarlo se requeriría primero reformar el artículo 353 de la Constitución y luego una muy grande reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero ventajosamente se ha aclarado, el órgano se podría mantener, pero se reestructurarían ciertos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con los exámenes de acceso a la universidad. Ese es el punto que le preocupa al gobierno y para eso naturalmente se requiere una reforma a la ley. Necesitará al menos 70 votos del presidente de la República en la Asamblea Nacional. Eso con el tema CENESID. Luego, el tema ley de comunicación. Imposible no tener una ley de comunicación. Primero, porque existe una disposición transitoria en la Constitución que manda a que el Ecuador cuente con una ley de comunicación. Otra cosa es que podamos reformar ciertos aspectos que tal vez van en contra de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de acceso a la información. Pero ley que regule estos aspectos debe existir. En esto el presidente de la República ha sido claro, no pretende eliminar la ley. Él reconoce que hay un mandato constitucional en este sentido, pero hay aspectos que se van a reformar. Así que esperemos a ver cuál va a ser la propuesta. En tercer lugar, me hablaba del Consejo de Participación Ciudadana. En el caso del Consejo Consulta popular es lo que mencionó Lasso. Sí, él ha indicado que convocaría una consulta popular para proponer la eliminación de este órgano. Yo particularmente estoy de acuerdo con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Me parece que es un órgano ajeno al sistema democrático, es un órgano inútil, es un órgano que solo ha servido para concentrar poder y para convertirlo en agencia de nombramiento en los cargos más altos del Estado a personas que tienen alguna lealtad o algún grado de amistad y cercanía con el poder político de turno. Así que concuerdo con la idea de eliminarlo. La gran pregunta es ¿cómo se va a hacer? No el qué. El qué nos queda claro, pero ¿cómo? Y la Corte Constitucional, ya la actual Corte, ha dado la respuesta a esa pregunta. No se lo puede hacer mediante una simple consulta popular de carácter plebiscitario. Hay que seguir el procedimiento de reforma parcial a la Constitución. Entonces, no es suficiente que el presidente de la República, por ejemplo, suscriba un decreto y convoque a consulta popular.
sino que va a tener que presentar un proyecto de reforma parcial primero ante la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional enviará eso a la Corte para que la Corte dictamine la vía. La Corte seguramente va a ratificarse en su precedente de que esto se debe hacer por la vía de la reforma parcial. Entonces, ahí regresaría a la Asamblea tendría que realizar un primer debate, luego un plazo de espera de 90 días entre ese debate y el segundo debate, y solo si la Asamblea Nacional aprueba la propuesta de reforma parcial, se convoca en los siguientes 45 días a un referendo ratificatorio para que ahí sí nosotros los ciudadanos decidamos si eliminamos o no el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces no es tan sencillo como se ha anunciado, hay que seguir los procedimientos que la Corte ha determinado en su jurisprudencia y además hay que también preocuparse de una cuestión. Si yo elimino el Consejo, cosa que, insisto, con la que yo estoy de acuerdo, hay que ver qué va a pasar con la potestad nominadora. ¿Qué órgano va a recibir entonces la potestad nominadora? ¿Se la vamos a restablecer a la Asamblea Nacional, al órgano legislativo, o cómo va a ocurrir? Entonces, esas son cosas que todavía el presidente no nos ha dejado claras. Bien, gracias por habernos atendido. Han escuchado Un abrazo. Al abogado Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional.